Bienvenidos a su programa Punto Internacional a través de Punto de Corte y sus distintas plataformas digitales. Hoy, lunes, tenemos una conversación muy interesante. Vamos a analizar las perspectivas económicas en el mundo y sobre todo para nuestro país, para Venezuela, con relación a todo lo que ha sucedido durante todo este año 2020 y lo que nos espera para el año 2021. La economía es algo que permanentemente está en la mente de todos los ciudadanos y en este caso de todos los venezolanos, quienes venimos padeciendo una crisis bastante compleja, sobre todo en los últimos años. Para eso vamos a contar con la presencia vía Zoom de un amigo de la casa, el economista Aarón Olmos. Aarón es economista egresado de nuestra querida Universidad Central de Venezuela, es magíster en gerencia empresarial de nuestra Universidad Central, doctorando en gerencia. Es profesor de IESA, de la Universidad Central, asesor financiero y empresarial, especialista en el tema de criptomonedas y criptoeconomía. En otro momento lo vamos a tener seguro en un programa de este tipo. Aarón, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto de Corte, Punto Internacional. Buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Gracias por abrir este espacio, ¿no? Para hablar de estos temas. Así es. Un placer tenerte a ti que siempre aportas con tu análisis desde lo académico, desde lo profesional, pero sobre todo que se puede entender en esta dimensión cotidiana. Fíjate, Punto Internacional trata siempre de entender lo que sucede en el mundo, lo que sucede en la región, pero sobre todo cuál es su impacto en Venezuela o viceversa, lo que sucede en Venezuela hacia el mundo. Este año 2020 ha estado marcado por la pandemia del COVID-19. Obviamente eso ha afectado a la economía global y ha afectado a la economía venezolana, pero te pregunto, ¿cuál era la situación de la economía mundial, de la economía regional? ¿Cuáles eran sus perspectivas para el año 2020 antes de la llegada de la pandemia? Bueno, la pandemia de COVID-19 evidentemente lo tenemos que asumir como un evento extraeconómico, un evento que, bueno, evidentemente en 100 años no había ocurrido y frontalmente pues afectó a la población económicamente activa en todos los niveles, ¿no? Porque la principal medida que se asumió para evitar los contagios fue el hecho de la desmovilización, ¿no? O sea, mantener a las personas en casa, el retirarse de los sitios de trabajo y de mayor concentración. Esto hizo que la economía global se afectara a nivel de transporte y los servicios, a nivel de consumo y energía, a nivel de consumo de bienes y servicios y evidentemente a nivel de la producción de los mismos, ¿no? Que la demanda comenzó a caer, el consumo comenzó a caer y nadie estaba esperando eso, ¿no? Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el primer trimestre del año 2020, que fueron presentadas en abril de este año, bueno, hablaban pues de un crecimiento de la economía un tanto modesto, ¿no? Sin embargo, en términos formales estamos viendo que, bueno, pues las proyecciones tuvieron que corregirse grandemente porque la caída en la demanda y en el consumo en términos globales fue realmente increíble, sobre todo la disminución en el nivel de empleo, que fue uno de los principales indicadores que logramos ver por el efecto COVID. Exacto. Ahora, se generaron múltiples problemas. Efectivamente, la economía se paró de un solo golpe y eso generó una afectación en toda la estructura, en todo el sistema económico. Pero ¿cuáles fueron esos principales problemas que se generaron? ¿Cuáles pudiéramos catalogarlos como daños irreversibles a sectores económicos? ¿O cuáles de ellos pudieran ser reversibles, entendiendo la economía como un sistema con sus distintos sectores? Bueno, asumiéndolo como tal es, ¿no? Un sistema social, relaciones sociales y de producción, de mercados internos y externos que interactúan. Si asumimos una visión paretiana 80-20, aunque más bien es un poquitico más complejo, más bien es un 90-10, un 10% de la economía global ha quedado realmente afectada por el evento COVID. Y esto es porque en definitiva elementos vinculados con mayor concentración de personas, mayor tráfico de personas, mayor elementos de higiene en la prestación de los servicios, siguen siendo pilares fundamentales para entender esto. Y muchas actividades económicas dependen de actividades que concentran mayor cantidad de personas y que se tienen que trasladar de un punto a otro del planeta y de las ubicaciones, ¿no? Esto está afectando economía del ocio, vale decir, sectores como el turismo, recreación, deportes, espectáculos de exhibición, que mueven buenas cantidades de dinero en el planeta, ¿no? Entonces, el 90% de la economía puede recuperarse en la medida en la cual se adapte a las nuevas condiciones que se han presentado por el evento COVID. Y esto tiene que ver un poco con ese proceso transversal de digitalización que hemos entendido como transformación digital, eh, evidentemente asumiendo el hecho que no todas las actividades económicas en todos los niveles
de la economía se pueden digitalizar. Sin embargo, hemos visto que el COVID ha sido un acelerador de esos procesos de digitalización y transformación que muchas empresas estaban comenzando a visionar, pero que necesariamente tuvieron que comenzar a transitar ese camino, porque era la única forma que quedaba. Entonces, de ese 100% de la actividad económica, todas aquellas que tienen que ver en principio con alto nivel de concentración de personas, tráfico de personas y evidentemente una prestación de servicio muy cercana, asumiendo las características del COVID, han sido afectadas. El resto de la economía ha comenzado a transitar este camino que ha sido un tanto tortuoso, pero se ha logrado. Correcto. ¿Y tú crees que con la implementación de vacunas, estábamos viendo noticias en el día de hoy donde posiblemente el Reino Unido a través de Pfizer ya pueda comenzar una implementación masiva de la vacuna? Con la implementación de la vacuna en lo que queda del año 2020, en el primer trimestre de 2021, se pueda retomar, digamos, una normalidad relativa y comiencen a reactivarse sectores profundamente afectados como el de la recreación, el turismo. ¿Eso puede suceder? Mira, no necesariamente a la velocidad que uno piensa. Eh, Recordemos que el virus viajó de forma gratuita por todo el planeta, ¿no? Pero la vacuna no lo va a hacer así. La vacuna va a tener un costo para todas las economías de los países. En ese sentido, el proceso de inmunización, de vacunación, que a nivel de gran escala se comienza a dar en los países, ¿no? Tardará su tiempo, ¿no? Evidentemente también comenzaremos a ver esos efectos secundarios, recordando que estas vacunas no son 100% efectivas, sino un 95, un 90, 1.24, y vamos a ver esos efectos. Sin embargo, el hecho de que pensemos y visionemos quizás 2021, mes de octubre, ya el 90% del planeta esté inmunizado, buena parte de las actividades que ya veníamos desarrollando de forma mixta entre casa y oficina, utilizando actividades digitales, se van a mantener. Porque como bien decían, el doctor Tedros de la OMS, bueno, este es un virus que quedó, bueno, y va a estar ahí para nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Evidentemente, Exacto. pues, si bien la vacuna es la salida, bueno, hay sectores que van a seguir estando afectados, sobre todo estos que decíamos anteriormente. Exacto. Ahora, Aaron, fíjate, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué dicen los organismos internacionales? ¿Qué dicen desde los centros académicos? Ustedes que están permanentemente en Venezuela estudiando no solo el caso de la economía venezolana en la Universidad Central, en el IESA, sino cómo se mueve la economía mundial y regional. ¿Cuáles son las perspectivas de la economía mundial y cuáles son las perspectivas para América Latina? En particular, ¿qué países pudieran recuperarse de manera más rápida en la región? Mira, fíjate, a nivel global, las perspectivas con respecto al efecto COVID han sido mayormente de contracción. Pocas economías han resistido los primeros meses y han logrado quizás tener una variación positiva de su PIB en los últimos 2 trimestres del año, por cifras dadas por el Fondo Monetario Internacional, la Convención Económica para América Latina y otros entes multilaterales donde hay cierta coincidencia, inclusive la CAF. Estamos viendo pues que a nivel de la economía global la contracción estaba pensada pues para a nivel general pues un 4.4% negativo, ¿no? Con una visión de rebote de un 5.2 para el año siguiente, ¿no? Esto en la medida en la cual los gobiernos de los países mantengan una política económica coherente que esté orientada con impulsar la actividad económica, en principio bajo la vía del estímulo por parte de los gobiernos directamente, pero atacando en principio el sector productivo y el sector del trabajo. De Ok. mantenerse estas visiones, es posible que las economías tengan ese efecto rebote en forma de V. Sin embargo, estamos comenzando a ver que esto no necesariamente va a ser así. Cada país está asumiendo una política económica de recuperación diferente. Básicamente, el comportamiento no va a ser de rebote como una V, sino quizás como una U. Quiere decir que vamos a tener un espacio todavía de contracción allí de nuestras economías. Las economías más avanzadas tienen proyectada una contracción al 2020 de menos 5.8%, y las economías en desarrollo, que es nuestro caso para la región, menos ¿Mm? 3.3, ¿no? En el caso de específicamente la región de América Latina, por datos de la CAF, bueno, la economía que aparece más lesionada, pero no tanto por el evento COVID, sino ya por condiciones propias es nuestra economía, la economía venezolana. Ujú. Ya la CAF estimaba un 22.9% de contracción del PIB. Sin embargo, estamos hablando ya de un recálculo, ya no por la CAF, sino por otros agentes multilaterales, pues y cálculos propios,
de la contracción del PIB de 2020 cercano al 30%, ¿sí? Precisamente porque antes del evento COVID ya Venezuela venía arrastrando 7 años de una situación muy ruinosa a nivel de la política económica y 3 años de hiperinflación ya cumplido, bueno, Ujú. parte de una política económica para nada coherente y bueno, una política fiscal, monetaria, cambiaria y comercial bastante ruinosa, ¿no? Así es, fíjate. Estamos en sintonía, amigos, de Punto Internacional a través de Punto de Corte, conversando con el economista Aarón Olmos, amigo de la casa, profesor universitario, economista, doctorando en gerencia, profesor de IESA, y hemos venido analizando la situación desde el punto de vista económico, lo que se esperaba sucediera en el año 2020 y luego la llegada de la pandemia, como determinó otras circunstancias, ¿no? Pero analizando el caso venezolano, en este programa hemos venido durante este mes de diciembre analizando las perspectivas para el 2021. Nunca es fácil hacer un análisis en proyección, sobre todo en escenarios complejos, pero la ciencia económica sí lo tiene muy claro. La semana pasada hablamos con el sacerdote jesuita Eduardo Soto y la conclusión del programa con relación a los migrantes, producto no solo de la pandemia, sino de la situación propia de Venezuela, la situación económica, era que lamentablemente se prevé un incremento de la población migrante venezolana, de quienes salgan de Venezuela buscando otros destinos. Yo quiero preguntarte, Aarón, ¿cuál era la situación de la economía venezolana antes de la llegada de la pandemia e incluso, como lo estabas diciendo brevemente, desde los años 2013, 2014, qué sucedió en la economía venezolana que complejiza aún más junto a la pandemia el vivir, el estar bien, el tener una economía sana y una economía que permita que la gente pueda estar en territorio venezolano y no migrar? ¿Qué sucedió con la economía venezolana? ¿Cuál era la situación? ¿Cuáles han sido esas consecuencias incluso? Mira, los últimos 7 años, Alejandro, simplemente Venezuela eh, ha- ha- se ha llevado por, por un camino de tomas de decisiones económicas desacertados. ¿Por qué? Bueno, principalmente la actividad que nos ha definido históricamente, que es la actividad petrolera. Todos conocemos el nivel de desinversión que hay en la industria a nivel técnico, a nivel operativo. La caída en la producción ha generado una escasez a nivel de la caja, reservas internacionales que hoy por hoy están por debajo de 6.500 millones de dólares. Es prácticamente nada para lo que Venezuela hacía o tenía en reserva. Una situación de default a la que Venezuela también llegó a caer y estar, una situación de impago de intereses de esos vehículos de inversión de deuda para los tenedores internacionales. Evidentemente, la caída del aparato productivo por las desacertadas tomas de decisión confiscatorias por parte del Ejecutivo en los últimos años, que simplemente han limitado el campo de acción del sector privado en Venezuela, tan importante en Venezuela y en todos los países para reactivar la economía. Recordemos que el año pasado también, en el primer trimestre de 2019, el Sistema Eléctrico Nacional falló y ya venía ocurriendo esto hace muchos años en el interior del país, pero fue el evento que marcó quizás el principio del fin de este camino que estamos recorriendo, porque Venezuela no se ha recuperado de esa situación. Entonces, no solamente es el servicio de energía eléctrica, sino es la generación de ingresos por la principal actividad que nos distingue, son altos niveles de riesgo que presenta Venezuela, un nivel de Ujú. conflictividad económica, política y social bien elevado, y por los datos que sabemos que en definitiva, pues Venezuela no tenemos necesariamente data oficial actualizada, pero gracias a Dios tenemos una encuesta en COVID que el 7 de julio de este año se presentó en la UCAP y nos da un panorama sobre la pobreza bien complejo, hablando de un 79.3% de pobreza extrema y 96.2% de pobreza, que nos hace ver una situación muy compleja desde el punto de vista del poder de compra, del salario, una moneda venezolana que ha perdido en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años en hiperinflación, las tres principales características de la moneda, ¿no? Medio de Exacto. cambio, reserva de valor y unidad de cuenta. Una economía dolarizada y más que dolarizada, una economía con un esquema de multimoneda, porque hoy en Venezuela, dependiendo de donde uno se encuentre, tiene más sentido tener pesos colombianos o real brasilero o euro o dólares en digital, en físico, inclusive si estamos en el sur del país, tener oro, la famosa Tener fibra oro, de exacto. cobre, o el caso de las criptomonedas, que en Venezuela, según cálculos nuestros en Group Venezuela, en nuestra nueva investigación, en lo que va de año al 28 de noviembre de este año, en Venezuela se han intercambiado desde la plataforma local Bitcoin, solamente Bitcoin,
221 millones de dólares equivalentes. Entonces tenemos una Wow. economía muy distorsionada, donde diferentes medios de pago están actuando, donde el poder del salario prácticamente se ha desvanecido, una economía que pasó por dos reconversiones monetarias, 8 ceros menos, el tipo de cambio al día de hoy, oficial y no oficial, sobre el millón de bolívares, que si devolvemos esas dos reconversiones son 100 billones con B de bolívares por Ujú. unidad monetaria de otro país. Bueno, nos habla de la pérdida terrible de poder de compra y sobre todo de la confianza en el signo monetario y en las instituciones que están detrás de él. Entonces la situación venezolana es muy compleja porque ya a finales del año pasado, 2019, nosotros acumulábamos más de 7.000% de inflación, 7.374% de inflación interanual, y por los pasos que vamos, pues ya estamos más o menos por el orden del 3.000% de inflación acumulada, ¿no? En lo que va de este año. Seguimos en Ujú. hiperinflación, nada nos parece decir que las cosas van a cambiar, indistintamente del resultado de ayer a nivel de las elecciones, pareciera que el panorama económico no va a cambiar mucho. En definitiva, en Venezuela, la situación a nivel de tomas de decisión en términos legislativos para el impulso de la economía es prácticamente nula. Y bueno, sí, plenamente tenemos una economía donde más de un 80% se utiliza moneda extranjera para hacer Ujú. frente a la situación de la pérdida de valor de la moneda, ¿no? Exacto. Ahora, Aaron, fíjate, eso que nos describe nos da unas perspectivas para el año 2021 bastante complejas, ¿no? ¿Cuáles creen tú que deben ser las medidas económicas, las medidas políticas que deben tomarse para que el escenario económico en Venezuela pudiera cambiar? ¿O es necesario que exista un cambio político en Venezuela para que se pueda dar vuelta a todo lo que es un esquema económico que tiene, obviamente, distorsiones estructurales? Mira, indiscutiblemente debe venir un acuerdo político, ¿sí? Es importante que quienes detentan el poder de las instituciones y quienes llevan adelante las fuerzas vivas de la economía, sector industrial, empresarial y comercial y de servicios, bueno, lleguen a acuerdos, ¿no? El sector empresarial e industrial tiene años elevando propuestas. Hay libros escritos, documentos escritos de nuestras confederaciones de trabajadores, de empresarios, de industriales, que han sido llevadas al Ejecutivo, pero lastimosamente se desoyen. Ya es momento de comenzar a escuchar la propuesta de nuestros empresarios porque a la velocidad que se está destruyendo el trabajo productivo en Venezuela, el alto nivel de dependencia que hay de poder central está haciendo pues una economía cada vez más dependiente del resto del mundo. En definitiva, si bien las economías no son autosuficientes, no se puede depender en más del 90% de la producción de otros países para poder suplir el mercado interno. Evidentemente, los grandes niveles de distorsión que tenemos hay que comenzar a corregirlos. Y evidentemente también el tema de la confianza institucional, que es muy difícil, sigue estando en manos de las mismas personas y es muy difícil ver con otros ojos un banco central, un ministerio de Así finanzas. es. O sea, es complicado, pero hay que comenzarlo a hacer porque, bueno, es el espacio que tenemos para recuperar, ¿no? Evidentemente tiene que venir y, evidentemente, pues hay que comenzar a disminuir el exceso de las transferencias, gasto que sale todos los meses bajo la figura de bonificaciones en plataformas electrónicas, dinero digital que no tiene respaldo productivo en Venezuela, vale decir, pues todas estas bonificaciones y elementos que se siguen entregando, que en definitiva pues no le están agregando valor a la economía nacional. Hay que incentivar evidentemente el aparato productivo, pero todo esto tiene que venir de la mano un plan macro de ajuste, que si no se hace, estaríamos haciendo pañitos calientes, porque hay un artículo en la Constitución que es muy importante y pareciera que a muchos colegas economistas se les olvida, el 320, ¿sí? Que tiene que ver Ujú. con la coordinación macro, que es la alineación entre estas tres políticas tan importantes, monetaria y cambiaria, que son responsabilidad del Banco Central de Venezuela, la fiscal del Ministerio de Finanzas y fiscales ingresos, gasto y deuda, pero también Ujú. la política comercial, que es la actividad de inversión que hay que comenzar a reactivar en el país. Entonces no es privatizar empresas para dárselo quizás a personas que forman parte del mismo grupo de personas que están en el Ejecutivo. Tenemos que comenzar Exacto. a ver mercados internacionales porque Venezuela sigue siendo una piedra en bruto para seguir explotando. Esta tierra es tan noble que todavía dentro de todo el programa, de todo el programa tan complejo que tenemos, sigue siendo un país que sigue dando. Y lo que estamos aquí trabajando lo sabemos. Venezuela lo que necesita es remozar
es llegar a consenso y comenzar otra vez de manera formal a recuperar, bueno, los espacios que hemos comenzado a perder en los mercados internacionales incluso. Exacto. Bueno, estas son decisiones que dependen obviamente de los escenarios políticos. Si permanece en el ejercicio del poder Nicolás Maduro, el próximo año se plantea la figura de un referéndum revocatorio. Es decir, depende mucho de los actores políticos. Pero el día a día absorbe permanentemente al venezolano, nos absorbe a todos. ¿Qué recomendaciones le darías tú al ciudadano de a pie, a ese venezolano que hoy nos está viendo a través de Punto de Corte, de sus distintas plataformas, para poder afrontar esos primeros meses del año 2021? Porque pareciera que se dieron unas elecciones parlamentarias el día de ayer, no reconocida por más de 40 países, no hay posibilidad de un consenso, por lo menos al corto plazo. Este fin de semana hay una consulta, veremos cuáles son los resultados, si generan de algún tipo de situación vinculante desde el punto de vista del escenario político, pero pareciera que enero nos encuentra en la misma situación, en antípodas de poder y no en la posibilidad de un consenso. Entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar a ese ciudadano de a pie para afrontar esos primeros meses del año 2021? Bueno, en el primer trimestre del 2021 vamos a tener COVID, vamos a tener hiperinflación, vamos a tener dolarización, vamos a tener todos los elementos de distorsión económica que estamos viendo. La gran recomendación para todos los venezolanos es aumentar las fuentes de ingresos. Exacto. ¿Y tú crees que el esquema de 7x7, que todo parece indicar que en enero se retoma, es una medida acertada después de este mes de flexibilización desde el punto de vista económico? Realmente es acertada y es y Exacto. una sería, porque bueno, ya va, cómo esto de alguna manera en la semana me ayuda a solventar un problema, ¿no? O sea, lo que tiene que venir es un proceso de concertación donde todos los sectores de la economía, por capas y teniendo en cuenta todos los elementos de bioseguridad, vale decir, concentración de pocas personas, elementos de tráfico, la distancia, todos estos elementos que pareciera que estas semanas a la gente se le ha olvidado en Venezuela, retomando todo eso, volver a una actividad económica, evidentemente activa, ¿no? Y eso es importante, porque el esquema no ha sido exitoso. Varios sectores económicos que han sido relegados por no considerarse prioritarios o priorizados, bueno, varios de ellos están ahorita debatiéndose, como lo hicieron el año pasado a finales de año, si abrían sus Santa Marías o no el año que viene.
Y cada vez son más las empresas que, bueno, simplemente están llegando a un cierre técnico y que están ante la imposibilidad de generar flujo de efectivo suficiente para seguir manteniendo nómina y seguir produciendo en el país. Entonces tenemos que ir a un escenario de mayor apertura, donde se imbriquen todos estos sectores, pero tomando en consideración los elementos de bioseguridad, como el sector empresarial desde hace una buena cantidad de meses viene recomendando y abogando por ello también. Bueno, Aarón, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy para poder analizar lo que sucedió en el mundo durante este año, cuáles son las perspectivas, sobre todo para el mundo y para Venezuela, que tiene un escenario bastante complejo. Quería despedirme con una última pregunta. ¿Cómo ves el mundo del teletrabajo, el mundo digital y el mundo de las criptomonedas? ¿Es una opción para los venezolanos para el 2021 y para el resto de los años que están por venir? Lo que ha pasado con el COVID, lo decíamos hace unos minutos atrás, ha sido un gran acelerador. Muchas personas y directivos de empresas negados a la idea de tener escenarios de trabajo mixtos le han conseguido el lado amable al hecho de que sus trabajadores estén parte en casa, parte en la oficina. No todas las actividades económicas se pueden digitalizar, evidentemente, pero hemos sufrido un proceso muy acelerado de aprendizaje de plataformas, de paquetes, de software, de aprendizaje y educación de los trabajadores. Hemos visto que algunos sectores han incrementado su productividad trabajando en la distancia. Hemos visto que algunas empresas se han reinventado, incluso algunos directivos están tomando la decisión de ceder espacios físicos de oficina porque se dieron cuenta que pueden trabajar bien como lo estaban haciendo en estos momentos, dadas las características de su negocio. Lo que quiere decir que el año 2021 va a ser un año de un desarrollo de actividades en la distancia muy particular, mayor inversión en plataformas digitales, mayor inversión en dispositivos que nos permiten estar conectados y el tema cripto va a seguir estando presente porque independientemente de que Venezuela se mueva a gran velocidad o no, como recientemente en el Ejecutivo se reconocía la ventaja de tener un dólar allí, que otra hora era criminalizado, resulta que ahora es una bendición porque oxigena la Sí. economía. Más allá de esa situación, bueno, las criptomonedas están allí y oxigenan también la economía. No reconocido por otros colegas economistas en sus estudios y en sus análisis, pero siguen estando allí y de verdad que el ecosistema, si bien no hay un proceso de adopción tan elevado, sí hay buena cantidad de empresas y comercios que están abriéndose a la oportunidad de recibir criptoactivos como formas de pago. Recordando que ya tenemos una norma contable en Venezuela desde febrero del 2020 de tratamiento de criptoactivos propios que permite entonces darle formal ingreso desde el punto de vista mercantil a las actividades con cripto. Así que el año 2021 a nivel de economía digital viene muy interesante. Perfecto. Bueno, ya hablaremos de eso en un próximo programa, Dios mediante, en el mes de enero o febrero, para analizar ese desarrollo. Aarón, muchísimas gracias por compartir con nosotros en la tarde de hoy. Agradecido siempre por el tiempo que dedicas a Punto de Corte y a todo el equipo periodístico que permanentemente está conversando contigo para analizar los temas económicos. Gracias por participar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias siempre por la invitación. Bueno amigos, hemos llegado al final de Punto Internacional. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes a través de Punto de Corte y sus distintas plataformas digitales. Feliz tarde para todos.